Bueno, buenas tardes a los que ya se sumaron. Vamos a esperar un par de minutitos más, que se hagan un poquito más de las 3 y arrancamos. Bueno, ahora sí, son las 3. Vamos a empezar. Vamos a arrancar con la segunda parte de la cursada. Este, em, algunas recomendaciones, después obviamente cada uno toma el camino que quiera, pero algunas recomendaciones en cuanto a lo que es el trabajo en clase, cosas que les sirvan a ustedes, ¿no? Puntualmente. La primera parte tenía algunas cuestiones, por ahí, varias cuestiones teóricas o conceptuales, jurisdicción, toda la parte de proceso, de lo que es teoría general del proceso, no la materia, sino la bolicia 6 particularmente, las teorías sobre la acción, y también un poco de dispersión normativa. ¿A qué me refiero con dispersión normativa? Ustedes vieron normas que estaban en el Código Procesal, vieron normas que estaban en la Constitución Nacional, en la Constitución de la provincia, en las leyes que regulan los respectivos consejos de la magistratura de provincia y nación, en la ley 5827. En esta segunda parte va a haber, obviamente que hay muchos contenidos teóricos, porque esta materia tiene mucho de contenido teórico para hacer una materia de contenido general, pero eh, vamos a estar concentrados, mucho más concentrados en el código procesal. Por eso va a ser muy útil para ustedes que en las clases estén con el código al lado, ¿sí? Porque vamos a hacer, por lo menos en las mías, permanente, no hoy, porque hoy es una clase, sí, hoy sí va a ser un poco como la de la primera parte, con contenido un poco más teórico, pero ya a partir de la clase que viene vamos a trabajar con artículos del código en concreto. A las cuales yo voy a ir haciendo mención, y si ustedes no los van viendo conmigo, se van a perder, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, va a haber, es menos, es quizás un poco menos conceptual, les decía, y por eso quizás también para ustedes va a ser más entretenida, porque vamos a ver cuestiones que se suscitan durante el transcurso del proceso, ya en concreto. De hecho, conmigo, no sé si hoy llegaremos a arrancar, vamos a ver cómo se desarrolla un proceso judicial de conocimiento. Vamos ahora a ver la diferencia entre ese y los demás, paso a paso, ¿sí? Acto por acto procesal, lo cual es algo que tiene estrictamente que ver obviamente, con el ejercicio de la profesión de abogado. Y vamos a ir viendo situaciones concretas que se pueden suscitar en el marco de un proceso. Eh, este,
Lo mismo con los contenidos que den la doctora Villegas y la doctora Giovanello, porque por ejemplo la doctora Giovanello creo que ya arrancó con modos normales, los modos anormales de determinación del proceso están regulados en el código, más allá de que vean el concepto de cada uno, pero lo que importa también y fundamentalmente es lo que el código procesal dice al respecto. Lo mismo cuando ella les dé prueba, ustedes van a ver el concepto de la actividad probatoria, pero también van a ver cómo están regulados los distintos medios de prueba, no in extenso, porque eso lo ven en Derecho Procesal Civil, sino los conceptos, y lo mismo lo que vean con la doctora Villegas, cuando vean, por ejemplo, resoluciones judiciales, que es esencialmente código, ¿sí? Ni hablar cuando vean recursos con el doctor Basso en la clase plenaria, que también es código. Entonces, es muy importante acá el tema del manejo del código procesal, que ustedes lo tengan siempre al lado en las clases, porque se hace mención permanentemente a normas del código, y inclusive para ustedes como método de estudio, para ir más sé qué artículos se van citando, porque esos obviamente van a ser motivo o pueden estar sujetos a la evaluación final. Respecto de la evaluación final, yo no sé si alguien ya se adelantó, es muy probable y si tenemos viento a favor, y no ocurre ningún sobresalto, que sea en forma oral. Hay cátedras que lo están haciendo, que ya el primer parcial lo tomaron en forma oral, constitucional, sociedades, y obviamente se hace por, no tenemos otra manera, ¿sí? Eh, Después iremos viendo bien cómo, en concreto cómo lo implementaremos, pero entiendo yo que haremos digamos, los agruparemos no sé, 2 o 3 grupos y un docente hará un Zoom con un grupo y otro con otro, y a medida que los van admitiendo, de a uno van rindiendo cada uno. ¿Sí? De a uno, de a dos, rinden, entran otros uno o dos, y así sucesivamente. Lo mismo que si fuera un aula en forma presencial, ¿no? Donde muchas veces se quedan todos esperando afuera y van entrando de a uno, de a dos. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar hoy. Yo les voy a dar, o me toca darles de acá hasta que terminemos la cursada, a fines de julio, la bolilla 7, clasificación de procesos, y la bolilla, la que les sigue, no la 8, que de principio que ya la vieron para la primera parte, sino la 9, que es actos procesales. La bolilla 7 es bastante larga porque nosotros vamos a ir viendo el desarrollo de un proceso, como yo les decía, de principio a fin. ¿Sí? Por lo menos, en realidad, no del proceso, sino de la instancia, de la primera instancia. En la segunda instancia lo van a ver con vaso cuando vean recursos, ¿sí? Cuando vean la operación. Es decir, desde que empieza, desde el inicio con la demanda hasta la sentencia. Pero antes que eso, vamos a hablar de que yo lo dejé un poco para la segunda parte, un poco a propósito, para que tenga más relación con, tampoco para llenarlos de cosas, y también para que tenga más relación con cómo arrancábamos esta segunda parte. Vamos a ver cómo se clasifican los procesos. Hay distintas formas de clasificación, pero de acuerdo a los procesos que están legislados en el Código Procesal, nosotros los podemos clasificar de acuerdo a distintos criterios. Un criterio es de acuerdo a la estructura que tienen. De acuerdo a la estructura que tienen, nosotros nos encontramos con procesos de conocimiento que tienen una estructura que consiste en lo que habíamos visto antes, etapa introductiva o introductoria, etapa a veces sí, a veces no, vamos a verlo después por qué, etapa decisoria, y después posiblemente una etapa recursiva si se impugna la sentencia, y una etapa ejecutoria cuando se ejecute la sentencia forzosamente si no se cumple. Esto lo habíamos visto en la primera parte. Por otro lado, la segunda categoría, de acuerdo a la estructura, son los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución, después, bueno, vamos a ver cuáles son los procesos de conocimiento, lo dejamos después. Los procesos de ejecución, que en el Código Procesal van a ver que son 3. El proceso de ejecución de sentencia, que se inicia cuando ya la sentencia está firme, para poder cumplirla forzosamente, en la etapa ejecutoria.
el juicio ejecutivo, cuando se ejecuta un título extrajudicial, como un cheque, un pagaré, después nos vamos a meter bien en esto, y las ejecuciones especiales, que son la ejecución prendaria y la ejecución hipotecaria. En estos casos, la estructura es distinta, porque es demanda y ya en algunos casos una intimación de pago y eventualmente un embargo en el juicio ejecutivo, y en otro caso es directamente demanda y embargo, ¿sí? La oposición de la posibilidad de oponer algunas contadísimas defensas del demandado, una pequeña etapa probatoria y una etapa decisoria, la sentencia. Eh, este, la estructura simplifica en estos casos, los plazos son mucho más cortos, y vamos a ver ahora que el grado de discusión o de debate que tienen las partes también es muchísimo menor. Por otro lado están los procesos especiales. Los procesos especiales se llaman especiales porque cada uno tiene un trámite que le es propio, distinto de todos los demás especiales y de los procesos de conocimiento y de ejecución. Es decir, los procesos especiales son una bolsa de caramelos donde todos son de distintos colores, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, para el juicio de alimentos. El juicio de alimentos, ¿por qué es especial? Porque tiene características que le son propias. Quien inicia una demanda de alimentos necesariamente tiene que acompañar la documentación que acredite el vínculo. Ya no es optativo, si quiero lo acompaño, si quiero no lo acompaño. Después veré la suerte que tengo en la sentencia. No, no, estoy obligado a acompañar. Si reclamo alimentos para el hijo menor, acompañar el certificado de nacimiento de donde surja que el alimentante demandado, el padre, por ejemplo, es el padre. Eso surge de donde el certificado de nacimiento. Al mismo tiempo, con el juicio de alimentos se fija de movida, con el primer despacho que sale, una audiencia de conciliación. Eso no pasa en ningún otro proceso. Esto hace que tenga características especiales, ¿sí? El proceso de alimentos. Al mismo tiempo, la sentencia que se dicte, aunque fuera recurrida, puede ser todavía, mientras tanto, ejecutada. Es una característica también específica y puntual del proceso de alimentos. Este es un ejemplo, hay otros, la tutela, la curatela, el juicio de adopción, los procesos de declaración de identidad. Estos son todos procesos de tipo especiales. Eh, por otro lado, también se pueden clasificar de acuerdo a el grado de conocimiento que tiene el juez. Es decir, si el juez puede o tiene una amplitud mayor o menor para poder apreciar las cuestiones que tiene que resolver. Y en este caso tenemos los procesos de conocimiento, en donde las partes tienen absoluta libertad para plantear pretensiones y defensas en la historia del demandado, y por lo tanto, todas las cuestiones posibles se agotan en este proceso. En cambio, por otro lado, tenemos los procesos de ejecución, donde la parte actora está limitada en cuanto a las pretensiones que puede plantear, la parte demandada está limitada en cuanto a las defensas que puede oponer, y por lo tanto, el juez va a tener una visión sesgada, no quiero decir parcial, porque parcial significaría tomar partido por uno o por otro, pero incompleta las cuestiones que se le plantean. Yo sé que esto les resulta ahora, en este momento, a las 3:12, a las 15:12, les resulta difícil de entender, pero la idea es que ustedes terminen esta clase comprendiendo esto. Por ahora lo dejamos en suspenso. Seguimos con las clasificaciones. Otro criterio de clasificación es de acuerdo a si existe o no controversia. Esto ustedes ya lo saben, ya lo conocen cuando vieron las clasificaciones de jurisdicción. Hay procesos. Los procesos, digamos, por excelencia, el ejemplo más común es el proceso contencioso, donde hay una controversia, ¿sí? Hay una discusión. Hay un derecho cuya tutela reclama una parte, la parte actora, y hay otra parte que se defienda negando, oponiéndose a esa pretensión. Estos son los procesos contenciosos, ¿sí? Pero sin embargo, también existía la posibilidad que haya un proceso sin que haya una contienda, ¿sí? Cuando quien lo iniciaba ya no era parte, sino peticionario, y
solicitaba o solicita que se constituya, acuerde o se le otorgue eficacia a una situación o una relación jurídica. Una autorización para contraer matrimonio, una autorización para realizar un acto jurídico, esos son procesos voluntarios, ¿sí? No hay controversia. Otro criterio de clasificación, ustedes también ya lo conocen, y es de acuerdo al órgano que interviene y decide. Y acá tenemos los procesos judiciales, cuando quien interviene y decide es un juez, también, el ejemplo más común, pero también ustedes vieron que existe la posibilidad que que las partes elijan que la cuestión se someta a árbitros privados elegidos por ella. Entonces, la segunda opción es, si no es un juez, es que el proceso sea arbitral, cuando la cuestión es sometida a la intervención y decisión de árbitros. Y dentro de estos árbitros, de procesos arbitrales, el juicio arbitral, propiamente dicho, los amigables componedores y el juicio pericial que ustedes ya vieron en su momento. Otro criterio de clasificación es de acuerdo al contenido, y es si abarca la totalidad del patrimonio de una persona o una parte del patrimonio de una persona. Los procesos, por regla, son singulares o particulares, porque abarcan una parte del patrimonio de una persona. Es decir, si yo le reclamo a una persona en la demanda 120.000 pesos, estoy reclamando 120.000 pesos, más intereses, gastos, costas, pero eso, punto. No le reclamo todo lo que tenga, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y si todo lo que tiene 120.000 pesos, le estoy reclamando todo su patrimonio 120.000 pesos? ¿Le estoy reclamando todo su patrimonio? Sí, 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 todo el patrimonio que tenga ahora, pero mañana puede tener menos, o mañana, o pasado, y pasado puede tener más. Pasado mañana se saca la lotería y no pasa de 120.000 pesos, pasa a tener 10 millones. ¿Entendés? Entonces, tu patrimonio. Entonces, el patrimonio es esencialmente variable, ¿sí? Se modifica permanentemente. Entonces, yo le estoy reclamando 120.000 pesos, punto, independientemente de si los tiene o si no los tiene, ¿sí? En cambio, hay procesos que abarcan, comprenden la totalidad de un patrimonio. Su contenido es la totalidad de un patrimonio. Esos son los procesos denominados universales. Y acá tenemos dos. Los procesos sucesorios, que son los que se originan a partir del fallecimiento de una persona, es decir, se muere el titular del patrimonio y es necesario establecer, y la finalidad es establecer qué bienes, cuáles son los activos y los pasivos, qué bienes integran ese patrimonio, y después determinar quiénes son sus herederos y distribuirlos entre sus herederos. ¿Sí? Mediante un mecanismo que se llama técnicamente, que van a ver en otra materia, partición. ¿Sí? Entonces, se liquidan los bienes, se establecen activos y pasivos, y los activos, si los hay, se distribuyen entre los herederos. Hay tres procesos sucesorios en el Código Procesal, de acuerdo a las tres opciones que se pueden suscitar. Uno es la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria, la declaración de incapacidad, si es un proceso universal, no. La declaración de incapacidad es, algunos lo tienen como, algunos lo consideran un proceso voluntario. Yo no estoy tan seguro que sea voluntario, porque en realidad si el incapaz plantea, o el supuesto incapaz plantea una oposición al pedido de declaración, el proceso es más bien contencioso, ¿sí? Pero no es de carácter, no es de carácter universal. Los universales son estos, sucesorios y concursales. El sucesorio, además, fíjate que la declaración de incapacidad en el régimen del Código Civil y Comercial actual no alcanza a todos los actos. Hay un montón de actos para los cuales sigue siendo plenamente capaz. Los tres procesos sucesorios entonces son la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es cuando el causante ha realizado un testamento, ha afectado un testamento, y en líneas muy generales, porque no lo vemos en esta materia, consiste en la apertura y protocolización del testamento, el llamado, la citación a los herederos testamentarios, y también el llamado, la citación a los restantes eventuales herederos, porque
porque recuerden que en nuestro derecho no se puede testar la totalidad del patrimonio, sino un porcentaje del mismo. Es decir, los herederos forzosos tienen, en el orden que establece la ley, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, en realidad los forzosos son los descendientes, cónyuge, tienen derecho a lo que se denomina legítima. Hay una porción de la herencia que no se puede testar, ¿sí? Estas cosas que ven en las películas de le dejó todo al perro, bueno, eso no existe en nuestro derecho, ni al kiosquero de la esquina tampoco, ¿sí? No es posible. Le puede dejar una porción al kiosquero de la esquina de su patrimonio, pero no todo. El primer supuesto era la de sucesión testamentaria. El segundo supuesto es cuando el heredero, perdón, el causante, el tío rico fallecido, o el papá fallecido, o el abuelo fallecido, no hicieron un testamento, o ese testamento es nulo, ¿sí? Es inválido, y en ese caso se llama a los herederos que están dispuestos en el orden que están dispuestos en la ley. ¿Sí? Descendientes, ascendientes y cónyuge, y colaterales, es decir, los hermanos. En ese caso la sucesión se llama ab intestato, a b larga, superada y separado intestato, que significa intestada, no testada, que no hay testamento. Y en ese caso el procedimiento consiste en la publicación de dictos, citación a los herederos que pudiera haber, y termina con una resolución judicial que es declaratoria de herederos, termina la primera parte del proceso en realidad, donde se establece quiénes son los únicos y universales herederos, ¿sí? El tercer supuesto es la herencia vacante, o sucesión vacante, decían algunos, y esto es cuando el causante, el titular del patrimonio que falleció, no hizo, ni tampoco hay herederos forzosos, murió solo en el mundo. No hay hijos, ni nietos, ni bisnietos, no hay padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. No, no hay colaterales, no hay hermanos, no hay sobrinos, no hay nada, ¿sí? En ese caso, la herencia está vacante. ¿Qué significa? No tiene titulares, ¿sí? No tiene dueño. Quien promueve este proceso es el fisco, ¿sí? El fisco promueve este proceso. Lo puede ser un particular dándole necesaria intervención al fisco, y qué interés puede tener el particular que tiene derecho a una porción de esa herencia, ¿sí? Pero si no, quien inicia normalmente es el fisco. ¿Y a dónde va? ¿A dónde van esos bienes? Esos bienes van, previa subasta judicial, al Estado provincial, al fisco provincial, ¿sí? Si es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y si es en otra provincia, a sus respectivas provincias, o si es en la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires. Eh, este, los otros procesos universales son los procesos concursales. Los procesos concursales se inician a partir de la cesación de pagos del titular del patrimonio. Acá está vivo, pero está complicado económicamente. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes van a tener una materia entera sobre esto, así que no nos vamos a extender. Sí quiero contarles que esta cesación de pago significa que no pueda atender regularmente sus obligaciones. No necesariamente el pasivo tiene que ser superior al activo. ¿Está claro? Pueden ser los activos muy superiores al pasivo. El CAS se anunció la intención del gobierno nacional de expropiar una cerealera, Vicentín. Y se dijo que tiene un pasivo que ya se había presentado en un proceso, había iniciado un proceso concursal, y tenía un pasivo de 1.300, sí, lo que decís, Lorenzo, si el concurso puede ser una forma de reducir la deuda y pagarla, sí, ahora voy con eso. No me iba a meter en eso, pero sí, a veces sí, a veces no. Pero generalmente sí, es una forma de varias cosas más que ahora voy a comentar. Eh, Vicentín tiene, según dicen, un pasivo de 1.350 millones de dólares. Ahora, no necesariamente los activos son inferiores a eso. Probablemente sus activos, sus plantas,
sus campos, sean, los silos, sean superiores a esa, valgan, no sé, 2.500 millones de dólares, ¿entienden? La empresa valga más. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se presenta convocatoria de acreedores? Porque no puede atender regularmente sus obligaciones. La plata que tiene que pagar es mucho mayor, el dinero que tiene que pagar es mucho mayor que el dinero que le va entrando. ¿Está claro? Entonces, eso implica que tenga, si tuviera que pagar y dejar todo a cero, tendría que salir a vender bienes. No es un cumplimiento regular, regular me refiero a común, corriente, ordinario, tener que salir a vender cosas para pagar. Cuando una persona, piensen en una persona física cualquiera, tiene que salir a vender cosas para pagar deudas, es precisamente, no es algo, normalmente uno lo va pagando con la plata ganando de su trabajo, su profesión, lo que fuera, pero si vos tenés que salir a vender el auto, o a vender mobiliario de tu casa, a vender en realidad, a las apuradas, para poder pagar las deudas que tenés, entonces evidentemente estás en un estado de cesación de pago. Hay tres procesos que se originan a partir de esto, y tres procesos concursales. Uno es el concurso preventivo, otro es la quiebra, y otro muy excepcional es el denominado el APE, que es Acuerdo Preventivo Extrajudicial. El concurso preventivo es el proceso que tiene por finalidad evitar precisamente la liquidación de los bienes. Es decir, ¿por qué se llama concurso preventivo? ¿Qué es prevenir? Es evitar algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se trata de evitar? La quiebra. Entonces, en el concurso preventivo, lo que hace, ¿quién lo inicia? El propio deudor, el propio titular del patrimonio, con una presentación ante el juez donde, palabras más, palabras menos, repito, usted tiene una materia entera de esto, va a explicar su situación patrimonial, la historia va a ser un poco de historia de su actividad, generalmente comercial, y le va a decir cómo llegó a esto, ¿sí? A esta situación. Y le va a explicar, le va a decir qué activos tiene y qué pasivos tiene, ¿sí? Lo que va a hacer el juez es llamar, mediante la publicación de dictos, a todos los acreedores que haya, y además a los que el propio concursado indique, les va a llegar una citación en forma personal, se va a designar un funcionario que va a ser un poco el eje del proceso concursal, que es el síndico, que es un contador, y lo que va a ocurrir es que se va a determinar, y ahí empiezo a responder la pregunta de Lorenzo, se va a determinar qué créditos quedan en el concurso y qué créditos no quedan en el concurso. Porque hay algunos créditos que pueden quedar afuera del concurso, ¿está claro? ¿Por qué? Porque no están debidamente instrumentados, no están debidamente justificados, ¿sí? En ese caso, se presentarán entonces, les decía, todos los acreedores, y aquellos acreedores que queden afuera del concurso pueden a su vez impugnar esta resolución que los deje afuera del concurso mediante un trámite que se llama incidente de revisión. ¿Ustedes alguna vez escucharon el término convocatoria de acreedores? Se presentó en convocatoria de acreedores. ¿Por qué se llama? ¿Qué significa convocar? Llamar. Eso es el concurso. ¿Por qué se llama convocatoria? Porque es un llamado a todos los acreedores a que se presenten se llama técnicamente y procesalmente, verificar el crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es lo que dice Lorenzo acá. Digamos que debes 100 y pagas 30. Bueno, en realidad es porque va a haber un primer tamiz que va a ser aquellos acreedores que queden fuera del concurso. Y después, los que quedaron adentro, el concursado les va a hacer una propuesta, y ahí está el debes 100 y pagas 30, que no va a ser, les pago el 100% ya, porque para eso no se hubiese concursado. Si llegamos hasta acá es porque no les podía pagar. Entonces les va a hacer una propuesta que va a ser, por ejemplo, les pago, inclusive por distintas categorías, no todos los acreedores están en la misma categoría, algunos que cobran antes, de un privilegio especial, otros que cobran después, o a la cola, que son los denominados quirografarios, o que generalmente no cobran casi nunca, y entonces, ¿qué propuesta le hace? Y por ejemplo, una quita y una espera, es decir, se reduce el 50, les ofrezco el 50% del crédito y les pago dentro de un año y en 36 meses. ¿Está claro? Les empiezo a pagar dentro de 12 meses y en 36 cuotas
la mitad de lo que les debo. Los acreedores expresan su opinión por escrito, antes lo hacían en una audiencia, se llama Junta de Acreedores, bueno, eso se modificó en la ley ya hace muchísimos años y lo hacen por escrito. ¿Qué puede pasar? Si los acreedores votan en forma afirmativa y se reúne la mayoría absoluta de votos, se aprueba, si, si el juez también le da el visto bueno, homologa el acuerdo y se aprueba el acuerdo. ¿Sí? De lo contrario, cae en la quiebra. Otra posibilidad, y obviamente si el acuerdo se aprueba y no lo cumple, cae en la quiebra. La segunda posibilidad es la quiebra. Ahí la quiebra la puede pedir un acreedor o directamente el deudor. Puede pedir su propia quiebra. Ahora, ahí sí, la quiebra, la finalidad tiene es liquidar activo y pasivo, y los bienes que quedan, liquidarlos, venderlos. ¿Sí? Se venden en subasta judicial. ¿Claro? O alguna vez escucharon, sí, porque fulanito compró en una quiebra tal cosa. Bueno, ¿qué significa comprar una quiebra? Que en la quiebra se remataron bienes y esa persona fue a la subasta judicial y compró ese determinado bien. ¿Sí? La quiebra termina con, ahí sí, ya es la, entre comillas, muerte económica el titular del patrimonio, porque la finalidad es liquidar todos los bienes. ¿Sí? Termina con la subasta judicial de todos los bienes y reparto entre acreedores, previo pago de los gastos judiciales. El tercer supuesto al cual no nos vamos a meter, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, existe la posibilidad en la ley que para determinados quiebras, para determinados concursos, perdón, no todos, el deudor, ¿sí? Llame extrajudicialmente a sus acreedores, haga un acuerdo y lo presenta a homologación del juez. Es decir, hace una especie de concurso privado, entre comillas, y el juez lo homologa. Trae el problema de que a quienes si llamó a algunos sí, a otros no, y les da posibilidad a esos otros no de poder impugnar la homologación del acuerdo. ¿Sí? Son supuestos muy, muy excepcionales. Pero sí o sí, para completar el cuadro, sepan que son 3 los procesos concursales. Vamos a meternos, terminamos con clasificación, vamos a meternos con lo que es la diferenciación y el gran tema de la clase de hoy, cuáles son los procesos de conocimiento y cuáles son los procesos de ejecución. Los procesos de conocimiento en el código son, en el código procesal de la provincia, son 3: el proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso sumarísimo. Después vamos a ver cuándo van por un lado y por el otro. Los procesos de ejecución también son 3: la ejecución de sentencia, el juicio ejecutivo y las ejecuciones especiales. En el Código de Nación hay una diferencia, porque el Código de Nación durante mucho tiempo el Código de Nación era casi calcado del de provincia, o el de provincia casi calcado del de la Nación. Sin embargo, el Código de Nación tuvo 2 grandes reformas. Una, no tan importante, que fue por la ley 22.434 en el año 81, 82, y otra sí, muy importante, a fin del 2001, en noviembre del 2001, con la ley 25.488, que suprime el proceso sumario. Es decir, en Nación hay 2 procesos de conocimiento, ordinario y sumario. Sí, entiendo que sí. Hay otra clase con la misma identificación. Está preguntando porque se está por cortar. Seguimos hasta que se corte y reanudamos en la otra. Les decimos, procesos de conocimiento en provincia, ordinario, sumario y sumarísimo. Proceso de conocimiento en nación, ordinario y sumarísimo, solamente. Es decir, casi todos ordinarios y excepcionalmente sumarísimo, vamos a ver cuándo. Cuando tramitan de una manera y cuando tramitan de otra, lo vamos a ver en unos minutos. Antes de eso, vamos a plantear y vamos a explicar cuál es la diferencia entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, en cuanto al grado de conocimiento del juez. Y esto es muy, pero muy importante. Los procesos de conocimiento son aquellos que tienen por finalidad obtener una declaración de certeza respecto de los hechos y derechos discutidos en el proceso. ¿Estamos? Esta declaración de certeza, una vez que la sentencia queda firme,
cierra absolutamente la cuestión. Es decir, la cuestión no puede ser reeditada en otro proceso, por el principio de non bis in idem. Hagan de cuenta, hagan de cuenta que el juez reúne a las dos partes en una sala y lo mira primero la parte actora y le dice, bueno, mire, lo vamos a escuchar primero a usted. Díganos todos, díganos cuál es el reclamo, exponga todos los hechos que quiera, haga todos los reclamos que quiera y plantee todas las pruebas que usted disponga y que quiera. Tómese todo el tiempo que usted desee, no interesa cuánto. Eso sí, lo que no diga hoy y lo que no plantee hoy ya no lo va a poder plantear nunca más. Y después, una vez después de haber escuchado la parte actora, lo mismo va a hacer con el demandado. Le va a decir, plantee todas las defensas que usted quiera. Eso sí, lo que no plantea hoy, no las va a poder plantear nunca más. Ni en este proceso, ni en otro. A ninguno de los dos. Ni en este proceso, ni en otro. Recuerden una regla de oro. El proceso civil les da una oportunidad para todo, pero solo una. No hay, en líneas generales, segundas oportunidades en el proceso civil. ¿Sí? Le da solo una. El que no realizó los actos procesales en su momento, ya no los puede realizar después, esto ustedes ya lo saben por el principio de preclusión. Va quedando, antes de seguir avanzando, va quedando 1 minuto y medio, yo ya salgo de esta y arrancamos con la otra. Y contesto a lo que me preguntás después, Lorenzo.